Todos bienvenidos a este lunes 31 de julio de este año 2023. Gracias a Dios se terminan hoy los memes de julio. Buenas noches para todos. ¿Cómo están, chiquilines? Buenas noches, Leo. Buenas noches, gente. ¿Todo Buenas tranquilo? noches, ¿Todo tranquilo? ¿todo bien? Al Bien. fin de mes, Fin de mes. literal. ¿Ya cobraron? O en mi caso no, Ah, No, yo todavía tampoco. no. bueno. ¿Qué me dicen los memes de julio? ¿Ya se terminaron? Oh, sí, Ahora vienen los de Daniel Agostini. Ah, sí. mirá. Hoy hubo un cambio de mando, Hoy un un meme de cans... cambio de mando. Después Sí, Julio vino Agustín. sí. Sí, están en todas, ¿eh? Igual vos Que sos... lo tiro, están en todas. Sí, vos sos rockero, ¿no? Igual le da a la cumbia, ¿no? Bueno, alguna vez escucho, sí, sí, alguna cosita se escucha, sí. No se discrimina demasiado, sobre todo en las fiestas, en los cumpleaños. Ahí va. Bueno, Después en vamos, casa escucho otra cosa yo. ahí va. Vamos a ponernos espirituales porque si no nos vamos al tema. Bueno, le comentamos entonces que estamos en vivo como cada lunes, compartiendo a través de YouTube, Facebook o Instagram. Cualquiera de las tres plataformas estamos compartiendo con todos ustedes. Le puse un título que no iba ahí. Les invitamos a que puedan compartir, que puedan comentar, que puedan estar participando de la charla del día de hoy. Un tema súper delicado hoy, ¿no? Un tema bastante interesante como cada lunes la propuesta. Y bueno, tenemos también gente preparada como ustedes, Daniel, Andrés, para compartir lo que han estudiado, lo que han aprendido, lo que han preparado para el día de hoy. Y nada, arrancar entonces cuando guste. Bueno, como siempre, tratamos de traer a las redes temas importantes y que tienen su lugar, su trascendencia en cuanto a consecuencias que tienen a lo largo del tiempo. Y la idea es, como dicen los españoles, agarrar el toro por el Por cuerno. los cuernos. Sí, que es una forma brava y a veces parece hasta imposible, ¿no? Este desafío, pero bueno, con la ayuda de algo de material y de un curso que hice hace unos años, y con el conocimiento fresco de Andrés, la idea es poner en palabras este tema tan importante bueno, que es la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy este tema no está muy sobre la mesa, es uno de los temas que tiene mucha complejidad el hablarlo, porque hay que hablar con propiedad de lo que uno está hablando, y como tiene este efecto que es multicausal, muchas veces esta forma de hablar sobre la explotación hace que haya otras cosas en el camino, en el cual también forman parte de esta multicausalidad que al final provoca lo que podemos poner en palabras hoy día, porque esto es un concepto bastante moderno, la explotación sexual. No sé, Andrés, ¿qué querías decir? Sí, que para suscribir de tus palabras, Dani, de que este tema es un tema que es parecido al tema de adicciones en cuanto a que es complejo, todo lo que mueve alrededor también, a nivel familiar, todas las consecuencias que trae a nivel familiar y a nivel de entorno de la persona, ¿verdad? Y en ese sentido tiene su complejidad. Podemos hablar, a veces hablamos de víctimas y victimarios, pero acá es mucho más complejo que eso. Hay víctimas, hay victimarios, pero también hay una cantidad de cosas alrededor que son más grises que no podemos determinar. eh, Todos estos son víctimas, todos estos son victimarios. Es como que hay que irlo planteándolo con delicadeza en ese sentido. Claro, y también esto de denunciar un caso de este tipo de trata o de explotación eh, hace que la situación sea compleja, porque a veces las pruebas no están, o son versiones o comentarios de personas que conocen, pero no hay algo que a veces esté tan visible ni tan claro, mismo por la forma de actuar en cuanto a la trata, de que no es que esté solo instalado en un lugar, sino que
tienen un proceso tan dinámico que a veces el, el ubicar un lugar puede ser complejo porque a veces no es solo ese lugar y cuando de alguna manera tienen conocimiento de que la ley va a actuar o que la ley va a intervenir o que de alguna manera están bajo la lupa en esto de que está pasando algo, ese lugar se traslada a otro lugar. Entonces como que el trabajo se hace más difícil. Y también con esto de que a veces las consecuencias cuando se quiere intervenir en un lugar hace que antes de que caiga gente, en este caso juzgada por la ley, hace que tomen acciones trágicas en esto de tomar distancia en cuanto a las personas, pero bueno, entendamos que esto es riesgo de vida para aquellos que están siendo explotados también. En el riesgo de perder la vida está siempre en esa vulnerabilidad en la cual están viviendo. Em, no sé, Andrés, si empezamos con definiciones, como para entender un poco a ver Bueno, de qué vamos a hablar. claro, bien. Bueno, cuando estamos hablando de explotación sexual en niños y niñas y adolescentes, estamos hablando de un sometimiento o una búsqueda por parte de un mayor o varios mayores, este, de esa búsqueda para que el niño, niña o adolescente haga un acto sexual para satisfacción propia o satisfacción de los que están detrás de esa búsqueda, a cambio de dinero, especias, algún viaje, algún regalito, le prometen trabajo también, encubren, muchas veces disfrazan un trabajo adolescente con lo que es un sometimiento sexual, muchas veces se disfraza como trabajo. Eh, y bueno, esto también la mayoría de las veces podemos hablar de un porcentaje, por decir algo, eh, quizás en un 80%, por decir algo, como para establecer que la mayoría de las veces se da en niños o niñas y adolescentes de familias vulnerables o con riesgo de vulnerabilidad, ya sea por temas propios de la persona o del niño o niña, o temas del entorno familiar. Estas personas que son captadoras saben a dónde van a captar. No es que lo hacen al azar, sino que saben dónde pueden llegar a captar y conseguir esas víctimas, ¿verdad? Claro, el proceso de trata, como vos bien decís, Andrés, tiene tres acciones posibles, ¿no? Que es primero la captación, en donde tratan de buscar a aquel menor de edad posible, que está con esa vida vulnerable en cuanto a que está viviendo muchos factores de riesgo. Los factores protectores están fallando de alguna manera en esa de la cercanía, de los cuidados básicos para con este menor. Entonces, en esa captación, luego se realiza el traslado. O sea, se lo saca del entorno social donde está y se lo pone en un lugar aislado, cortando las redes, cortando los vínculos, cortando posibles agentes de cuidado en esto de aquellas compañías cercanas o inclusive familiares, cortando los vínculos, cortando la comunicación también. Y después el tercer paso es la recepción, que ahí es cuando se consolida de alguna manera y se establece esto de la explotación de una persona. Nosotros podemos pensar que acá en Uruguay, como somos un país chico, estas cosas nos pasan. O tal vez en nuestra ignorancia por no poner en palabras este tipo de situaciones, a veces se nos escapa un poco las realidades de lo que está sufriendo el Uruguay, que es también parte de esta explotación para con niños, niñas, adolescentes. Esto de la remuneración que vos decías, Andrés, está uno de los marcos legales es la ley 17.815, que es la que establece, por definición, lo que es la explotación sexual comercial. Esto hace que sea una posición diferente, por ejemplo, en el caso de que haya dos menores de edad. En el caso de que haya dos menores de edad, ya es diferente porque se entiende que los dos no están en condiciones, digamos, no son adultos como para ser juzgados, sino que la intervención es de otro tipo, en esto de la diferencia de edad que puede haber. Ya se puede considerar un tipo de abuso. Después pasa de que cuando son mayores de edad, porque a ver, entendamos que acá está hablando de explotación sexual a nivel de menores,
pero por lo general los menores que no han logrado salir de estas condiciones, cuando son mayores de edad, ya como que está tan instalada esa forma de vida que piensan que no pueden salir de ese ambiente y permanecen bajo ese tipo de explotación, inclusive eh, a veces logrando despegarse un poco de las condiciones de la realidad del explotador, pero también tienen esa tendencia a buscarse otra persona que también haga uso de ese tipo de condición, ¿no? Sí. Sí. Decir también, comentar de que si bien esta definición como tal es bastante reciente, podemos decir que esto se ha dado a través de la historia, desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Con otros nombres o quizás no se le daba el nombre porque no se lo entendía como tal. Podemos también decir de que esto, el tema de la explotación sexual en muchas sociedades, quizás en la nuestra no lo veamos tanto así, pero en muchas sociedades está muy naturalizado por pautas culturales, por pautas de machismo, por ejemplo, en la sociedad, donde el poder se ve la relación poder-sexualidad tiene mucho que ver en este tema de las tratas, porque el hombre, en el concepto de hombre de muchas sociedades y tal vez en nuestra sociedad, como repito, tal vez no se vea tanto, se está transformando poco a poco, pero el concepto de hombre de muchas sociedades es lo sexual, digamos, si tengo sexualidad soy hombre, si no, fallo. Entonces, en eso de conseguir la sexualidad, y cuando el hombre no se ve, digamos, satisfecho con conseguir una sexualidad de manera lícita, lo va a tratar de conseguir de formas ilícitas. Y entonces eso es cuando escapa también en la protección, como decías bien, Dani, el sostén ese que tenemos que tener en la familia, en la comunicación, como pasaba muy parecido en el tema de las adicciones, cuando no hay ese sostén familiar y esos factores protectores, bueno, es más fácil, ¿no? Que esa persona que está en la captación o que está haciendo la distribución de estos niños y niñas y adolescentes tenga mayor facilidad todavía. Sí, este, sí, yo me quedé pensando en esto de que siempre ha pasado, pero ahora esta definición un poco más actual y moderna pone en palabras y define y especifica un poco más de lo que queremos hablar en esto de la trata y de la explotación. Mm. Allá por el siglo XIV y XIII antes de Cristo, está la muy famosa historia de José, el José el Soñador, que bueno, fue vendido por sus hermanos en esto de la trata, ¿no? Porque entendamos que la trata, en este caso, nosotros vamos a puntualizar un poco más en la explotación sexual, pero empieza con la captación y después sigue con el transporte o- o la recepción de personas para luego captarlo y sacarlo del territorio, porque cuanto más alejado esté de aquellos que pueden de alguna manera denunciar, intervenir o actuar, hace que la persona esté propensa y no le quede otra que vivir bajo esa amenaza, bajo esa forma, eh, bajo esa vulnerabilidad, amenazada, manipulada y bueno, y violentada muchas veces también. No sé qué ibas a decir, creo que Leo ibas a No, decir algo. no, sí, también hablando de la vulnerabilidad de los casos, justamente y de eso de quitar a la persona del lugar, de su residencia para llevarla a otro lugar alejado, cuanto más alejado mejor. Comentar que justamente hoy estaba escuchando en la radio unas personas que hablaban sobre el primer caso que se conoce acá en Uruguay, es un caso del año 94 de una niña que desapareció en aquel año y que al día de hoy, bueno, nunca se supo más dónde estuvo y hasta el día de hoy. Y parece que hay muchas niñas y niños que desaparecen acá en Uruguay, hablando del Uruguay mismo, que bueno, que por algún motivo esas investigaciones quedan en la nada y bueno, evidentemente que se piensa mucho en el tema de la trata. Y, y bueno, sucede que es lo que estabas comentando, Dani, pero bueno, realmente esto está sucediendo, ¿no? Todos los días y hoy mismo puede estar pasando. No es que es algo que sucede en otros países o en otros lados, sino que acá también está sucediendo y por algún motivo esas investigaciones, bueno, no se pueden llegar a completar.
Sí, entendamos que esto de la explotación puede ser que se den los tres casos, esto de la eh, captación, traslado y recepción, y a veces no se llega a completar el círculo, ¿no? Pero este, me acuerdo que nosotros hicimos un curso ahí en lo que es la Fundación Iberoamericana, Instituto Interamericano del Niño y Niña Adolescente, en un curso que estaba también asociado con la Organización de Estados Americanos, por eso el nombre y las siglas de ESNA, esa es la sigla de esto, y explicaba de que a veces no se completa este círculo, pero que hay un indicio que hace tanto daño, aunque no llegue a completar todo el daño completo, digamos, por todo este proceso. Y en aquel momento me acuerdo que el director, uno de los directores que estaba ahí llevando adelante el curso, una de las autoridades del lugar, él decía de que estaban con mucha preocupación porque se venía la Copa Libertadores que se iba a jugar en Uruguay, algunos partidos con cuadros de los mejores de acá de Uruguay, y venía gente de Brasil, y en aquel momento estaban preocupados porque ellos decían que estaba confirmado y aseguraban de que en esos momentos los que se venían de afuera a instalarse en un país ajeno al de ellos aprovechaban la oportunidad porque ahí estaba la explotación sexual. Y era el principio del comienzo de esto de la explotación. Entonces ellos querían intervenir y tratar de evitar todo esto que era el principio. De alguna manera, lo que hicieron fue hablar con el Ministerio del Interior, establecer una estrategia en esto de que si alguien de un hotel, que también pasaron lugar a lugar anunciando y diciendo, bueno, tengan precaución, si alguien del lugar ingresa menores, tienen que avisar, tienen que denunciar, porque estas cosas no pueden pasar. Esto fue una de las formas que tuvo, que bueno, es un trabajo bastante tedioso y agobiante, porque a ver, es difícil que uno pueda ir a todos los hoteles cuando viene una población masiva del exterior, pero ellos lograron de alguna manera hacer algo, intervenir y hacer la diferencia. Y me parece que a veces el trabajo tan, digamos, trabajo de hormiga, a veces, porque a veces tiene un costo bastante elevado en esto del desgaste, ya sea físico y emocional, porque no es solo la intervención de prevención que está buenísimo, sino que también esto de la atención implica de que hay situaciones que han pasado y otras que están pasando, entonces ahí tiene un desgaste emocional bastante pesado y no todos están con la tolerancia para soportar este tipo de casos, ¿no? Eh, yo me acuerdo de casos de explotación, no tanto de explotación, sino de abuso, este, que, que cuando uno identifica el que está siendo partícipe y identifica aquel que ha sido usado y uno lo asocia con algún niño conocido, hijo o sobrino, ahí es cuando eh, entra en shock. Por lo menos a mí me pasó eso. Cuando uno hace esa comparación, mire, tiene esta edad y comparo, pero mi hijo, mi nieto, mi sobrino tiene esta edad y uno considera esa edad una persona inocente, que no tiene esa maldad que el ser humano adulto tiene en esto de buscar su propia satisfacción y no, y no importarle nada, sino que usa la manipulación, usa la estrategia esto de remuneración, de amenazas, de promesas que sabemos que son que, que no son, que son mentiras, y por más que fueran verdad, tampoco nunca van a suplir, eh, porque una cosa es lo que hay que diferenciar, lo que está mal, y lo que podría ser no está bajo estas condiciones. Tiene que ser más o menos en personas de misma edad y cuando es algo consensuado. Estamos hablando de la explotación sexual, estamos hablando de mantener relaciones y que no llegue a ser una explotación ni abuso de relaciones abusivas en esto de la diferencia de edad en relaciones de parejas que a veces esa diferencia de edad hace que haya una relación abusiva o de, o de simplemente por diferencia de autoridad en cuanto a lugares de posición que pueda tener diferentes personas. Todo eso es difícil de evitar, porque a veces
esa forma tan escondida, tan silenciada, pasa desapercibida o muchas veces no se quiere denunciar. Entendamos que denunciar este tipo de lugares, este tipo de personas, eh, tienen un peso en cuanto a que si uno lo denuncia puede sufrir las consecuencias porque por lo general eh, se sabe quién denunció, o por lo menos a veces, la mayoría de las veces al final se termina sabiendo, y hay consecuencias colaterales a este tipo de denuncia, y no todos están dispuestos. Es como diciendo, no hagas esto porque si haces esto vas a tener consecuencias. Deja que pase, hace la vista gorda, no denuncies, no actúes. Y así pasan las cosas, pasan. El daño sigue estando, las personas siguen haciendo mal y no hay nadie que se anime a tomar este asunto tan delicado para hacer la diferencia. Sí, es tanto así, también como estás comentando, de que este, en un film que es un corto que se llama Temporada Alta, que, que la organización Claves publicó hace unos años, yo lo estuve mirando, es un corto de 20 minutos, que también cuando empecé a investigar de este tema me hizo pensar mucho, ¿no? El tema de lo que es la familia dentro de esto, ¿no? A veces la familia puede tener un lugar cómplice en todo esto de la trata, pero ¿qué pasa también? Hay una herramienta en psicología que la conoces, que se llama problematizar los temas. A veces no podemos ver el tema desde un solo punto. Tenemos que aprender a problematizar, que significa tomar el tema desde las diferentes visiones que pueda haber, de tomarlo, desconstruirlo para construirlo nuevamente y ver lo que sucede. Sin duda, para aclarar, acá hay claramente una víctima, que es la niña, niño, adolescente, captado, y el victimario, que es quien capta. Pero más allá de eso, muchas veces las familias con necesidades muy grandes de todo tipo, materiales, sin duda que espirituales también, porque evidentemente llegan a un nivel que, bueno, para lograr hacer eso tienen que estar en condiciones muy deficitarias, digamos, en tantas cosas, ¿no? Pero también terminan siendo víctimas, porque hay una necesidad tan grande muchas veces que, bueno, el captador lo sabe, no digo en todos los casos, quiero ser claro, hay casos que los padres lo hacen con complicidad, sumamente, digamos, conscientes de que quieren hacer eso. Pero muchas veces el captador, aquí claramente hay una víctima, pero también los padres pueden estar en esa red, pero como víctimas, en el sentido de que eh, están tan vulnerados también desde sus derechos de todo tipo, que a veces los padres están desbordados y bueno, ante esas situaciones terminan haciendo algo muy malo, por supuesto, no es que lo justifico, están haciendo algo muy malo, pero bueno, también hay que comprender los contextos de ciertas cuestiones también. Por eso el tema de que es tan silenciado a la vez, porque si la complicidad está en la familia, ¿quién lo va a decir? A nadie le va a Claro. interesar hablarlo. También está en la estigmatización de aquellos que están siendo partícipes de ese tipo o sea, que están siendo explotados directamente, ¿no? Yo me acuerdo que hace más de 30 años, 35 años, este, nosotros, bueno, nuestra mirada, ¿no? Ahí muy ignorante en aquel tiempo, pensábamos que una persona que había estado acá y que se fue supuestamente con una promesa de ir a Italia, de ser actriz o de ser famosa, no sé qué más, al final, a los años volvió y, y nos enteramos que había estado prostituyéndose allá, ¿no? Entonces, a ver, nuestra mirada fue en esto de poner esta persona en un lugar de como que el valor y los principios pasan por su decisión en cuanto a su actividad, en cuanto a su elección de vida. Y en realidad yo pienso que ya desde toda la vida siempre hubo este tipo de explotación en estos tres pasos de captación, traslado y recepción. En esto de que, a ver, si logran captar a alguien en el cual estos factores de riesgo, aquel que de alguna manera no tiene los cuidados básicos porque no hay nadie que se preocupe realmente de esa persona y está propensa porque esa vulnerabilidad está tan viva y tan latente, estos captadores tienen esa capacidad, por eso son captadores, tienen esa capacidad de mirar, detectar
evaluar las condiciones del entorno, evaluar las condiciones de esta persona y entonces cuando dice, está, es la indicada, es la adecuada, hacen que se siga el segundo paso que es el traslado. Esta captación se logra como la zanahoria con el burro, ¿no? O sea, con promesas que saben que a la población, en este caso menores, les va a atrapar, les va a gustar y los van a condicionar inclusive en su forma de pensar que están haciendo bien cuando están siendo engañados. Porque, a ver, entendamos que el niño tiene una forma de mirar en esto de que le creo al mayor y adulto porque tiene un lugar de referencia en el cual es de respeto, de seguridad y de autoridad inclusive. Entonces, en esa forma de promesas de engaño, hacen que esa retribución, que a veces son pequeñas dosis que se le va dando con promesas mayores para que logre esa captación plena, hace que después se realice la segunda instancia que se traslada. Y después, en eso de poder trasladar a una persona, sacándole del lugar donde estaba a otro lugar, ya como que queda todo silenciado, como que ya queda como que no sabe qué pasó, pero bueno, está, ahora no está, este, eh, se cortan los vínculos, ya esto estamos hablando que pasa a nivel departamental, ¿no? Imagínense que pasa a nivel internacional, que saquen de acá a alguien al exterior. Ya cuando logran, a través de las fronteras, la mayoría, esto del curso decía que, por estudios que tienen, ¿no? Que están especializados en el área, decía que las fronteras secas son las peores, esto de Rivera, Artigas, Salto, alguna más ahí la vuelta, Cerro Largo creo que también, eh, tienen esta opción que es más fácil en cuanto a sacar a una persona del país hacia otro país. Después que sale, ya está, ya está en otro nivel, ya está en otra condición y ya empieza eh, si antes era una explotación a media o medidas o con alguna motivación, remuneración o engaño, ahora va a ser 100% explotado. Porque esa es la intención. Sacarla al exterior, si le pueden sacar del país mejor, y después empieza la explotación en esto que es trágico y la única esperanza que uno pueda tener después de ahí es que en algún momento puedan retornar con vida, ¿no? Porque está lo otro también. Porque después esto de que es multicausal, se suman otras cuestiones. Para una persona tenerla sometida a acciones de explotación constante es insostenible. O la persona, de alguna manera, logra con su resiliencia y su fortaleza lograr de alguna manera tolerar esa condición, si lo puede hacer, que es muy difícil, tal vez lo logre, pero muchas veces se usa, como no lo tolera, como no lo soporta, como sabe que está siendo engañada, como sabe que está en plena explotación en estos sufrimientos y que a veces no recibe nada de retribución, ni siquiera las necesidades básicas son cubiertas, entonces empiezan a usar cualquier tipo de droga. ¿Por qué? Porque las adormece, estamos hablando, la mayor parte de lo que es la explotación es la mayor parte de mujeres, adolescentes, siempre de sexo este, femenino, eh, hacen que sean drogadas para que el abuso sea de otra manera. Por eso decimos que es multicausal, porque uno puede atender las drogas, las bocas, esto de cómo circulan, el ambiente dentro del mundo de las drogas, cómo se maneja, eh, trata de buscar estrategias, inclusive abrir clínicas, hogares, muchos lugares de rehabilitación, que ayudan un poco, pero en realidad lo otro sigue estando. Se ha logrado intervenir, pero todavía sigue estando. La otra vez estaba hablando con, este, con la gente que está en rehabilitación y me decían, en todos los barrios hay bocas. O sea, y ellos conocen, porque ellos eran de esos barrios donde consumían. Está claro que ese mundo sigue estando, la realidad esa sigue moviéndose. El tema es que nosotros no caigamos en la ignorancia de, primero, caer en los prejuicios, sino que ser aquellos factores de protección para aquellos que realmente pueden estar en esto de comenzar este camino, o si están en ese lugar, o si están en otro lugar más complicado. Hace
hace unos años se ha denunciado muchos casos de explotación sexual de gente que se trae de otro país a nuestro país. O sea, esto pasa con niños que salen, adolescentes que salen de acá hacia el exterior, pero también pasa que traen del exterior acá. La maldad está instalada en el corazón del ser humano de tal manera que no importa, no tiene fronteras la maldad. Y la única diferencia es cuando ese corazón es cambiado y hay algo superior. Uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos, que también lo hemos usado por mucho tiempo ahí en rehabilitación, es esto de que las personas necesitan un cambio de alguien que obre de manera superior en sus vidas para hacer el cambio que necesitan en esto de sacar todo aquello que está haciendo mal en sus vidas. Y eso tiene un nombre, ¿no? Sí, sí. Y nosotros Eso es tenemos Dios. a Dios y Jesucristo como gran referencia para nosotros, ¿no? Yo quería, Y bueno, comentar también. Ah, perdón. perdón, perdón, Dale, perdón. Leo. Em, si bien, o sea, yo lo hablo como una persona, eh, cualquier público que escucha esto, y obviamente que es un ambiente súper feo, ¿no? Por más que nada por la persona que es abusada, por la persona que es expuesta a este tipo de cosas espantosas, pero hay varias cosas acá, ¿no? Porque ustedes hablaban de los factores protectores que son los padres, la familia, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo un niño puede llegar este, a este ambiente pero con personas desconocidas? Si bien ustedes hablaban de que hay personas, de que hay familias cómplices, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, no me entra en la cabeza cómo un niño puede llegar a las manos de una persona desconocida. O mismo en el caso que se está viviendo acá en Uruguay, bueno, el caso más concreto es un político metido en un ambiente con menores, pero pagando. Pero yo me pregunto, ¿cómo ese joven, cómo ese adolescente? Porque yo no quiero hablar de las personas mayores que pueden tener la autonomía de decir, bueno, yo me meto en este ámbito porque me saca de un apuro económico. Pero yo me pregunto, ¿cómo este adolescente, cómo este joven llega a las manos de una persona que, que, que lo abusa? No sé si me explico, ¿no? Porque son Sí, varias ramas, creo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Leo, esto de ser muy multicausal, que tiene esto también, la complejidad de toda la condición. En esto de que un niño cuando no tiene esos factores protectores y realmente están funcionando como entes, como agentes de protección, hace que el niño esté vulnerable. Eh, por ejemplo, ¿no? Si hay uno de los padres, porque el otro no está, ¿no? El otro está ausente. Esa persona necesita trabajar y el niño es menor de edad. Por lo general, queda en otra casa prestada, queda en otro lugar. En esto de que a veces pasan cosas y, y he sabido gente que ha denunciado esto de situaciones de abuso, ha denunciado, o sea, ha hablado con su familia en aquel momento y la familia le sacó el peso, ni le creyó y al contrario, desmintió lo que estaba diciendo el niño. Sí. Eso hace que en el tiempo ese trauma no se cure, no sane, no tenga un proceso de, de alguna manera de salir adelante ante la situación vivida traumática, hace que se genere una crisis en su psiquis cuando en algún momento se da cuenta de que lo que dijo tenía razón y estaba denunciando algo grave y que su familia no intervino. Muchas de las veces como represalia a este no actor de la familia, se dejan también de alguna manera usar siguiendo la modalidad que de alguna manera aquellos protectores, aquellos agentes protectores dejaron que pasara. Eh, por ejemplo, muchas de las gentes que no es una generalidad, pero hay muchos casos que se ha cumplido esta regla. Cuando alguien es abusado de niño, por lo general después termina siendo él también, esa persona, un abusador. No es una regla, pero hay un alto índice que muestra de que esa tendencia es así.
Cuando una persona no logra en su estructura cognitiva, estamos hablando a nivel de la psiquis, cuando no logra esa seguridad y esa solvencia en esto de saber qué está bien y qué está mal, y de a quién arrimarse para este, ser protegido, no tiene la capacidad después en la adolescencia, primero, de su autoestima, no tiene esta seguridad de saber qué hacer, tiene inestabilidad emocional porque no sabe si lo que hace está bien o mal, porque ese desequilibrio que no se logró en un principio sigue estando y perdura en el tiempo. Entonces hace que sus decisiones sean base a esto de no saber qué hacer. Entonces, al no tener esa seguridad, actúa en base a su inseguridad. Y eso es, de alguna manera, caer más en lo mismo. Eh, no sé si te lo respondí, si no, capaz que Andrés me puede ayudar un poquito más en la Sí, Sí, respuesta. sí, como para complementar un poquito también lo que sucede, en la interna de los hogares muchas veces, ante las carencias que hay, de manera material y de manera también de comunicación, por ejemplo, que pasa muchas veces, ¿qué pasa? El captador usa el factor deslumbre, vendría a ser, a ver, mostrarle un mundo a ese niño, esa niña, ese adolescente, que está muy buena tu pregunta, Leo, porque muchas veces no nos podemos dar cuenta, pero eh, conoce muy bien la psiquis del niño, niña o adolescente, el captador. Digamos, está muy ávido como lo que él hace, está muy práctico en eso, mucho más práctico que nuestras mentes porque no están pensando en eso. Pero para los captadores que están pensando en eso, cómo lograrlo, están tan prácticos que usan el mecanismo del deslumbre. Casi siempre tienen buenos autos, ofrecen buenos regalos, ofrecen entre comillas, un trabajo bueno, ofrecen la garantía de que los va a proteger. Muchas veces esas niñas o esos adolescentes se sienten desprotegidos en su propio hogar, entonces, ¿qué pasa? Por las propias características que están pasando en ese momento del desarrollo, que son una cantidad de cosas desde nivel físico, a nivel mental, a nivel psíquico, están pasando una cantidad de revoluciones en esos adolescentes muchas veces. Y por la propia característica del querer ser contenido, del querer ser, que alguien lo quiera, de querer, digamos, con que alguien le diga unas palabras lindas para ese adolescente, es todo, muchas veces, cuando no lo tienen en el hogar. Entonces, ese factor deslumbre que le he dado a llamar yo, es lo que hace también el atractivo para ese niño, niño adolescente, sobre todo en la etapa de adolescencia, que la necesidad de afecto es muy importante y de reconocimiento es muy importante. No sé si también contesté un poquito por ese lado. sí, sí, tal cual. Eh, bueno, hay un caso conocido que ahora me acordé, hace años, Dani, vos sabes muy bien esto, pero que la niña en aquel entonces, vos lo sabes mejor que yo, pero la niña contaba y como que a ella se la trataba como que estaba mintiendo, ¿no? No voy a dar nombre, Sí, pero se la trató de eso y pasaron los años y dio que era todo real, que el hermano estaba abusando de la hermana chiquita, nada más. Sí, pero se la sí, sí. trató. Yo no conozco bien la historia al 100%, pero como escuché, pero me acordé que a ella se la trató como la mentirosa, Claro. como que... Sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Fue un caso de un balneario que, que en una escuela hubo un equipo que tuvo una charla de prevención en cuanto a esto, y ahí se detectó que habían cosas que la niña, porque se puso a llorar, Ujú. la, la sacaron afuera, la atendió un equipo especializado y por ahí realizaron todas las denuncias y que bueno, pero eso pasaron unos cuantos años, ¿no? Y fue entre personas que los dos eran menores de edad. En Claro, sí. este caso, en este caso es más grave inclusive, ¿no? Porque digo, a ver, todo tipo de abuso siempre genera consecuencias traumáticas y que a veces, según la persona, logra salir adelante o no, pero siempre hay secuelas, eso está claro. Pero cómo lo toma la persona, cómo sale adelante, según la persona y la personalidad, según las características, según el entorno que tenga inclusive de ayuda, en el caminar y en el futuro
puede ser diferente. Muchas de las personas caen en depresión porque no han logrado resolver ni entender cómo personas que si tanto me querían, ¿por qué dejaron que pasara esto? O por qué dejaron que siguiera pasando, porque yo lo denuncié y siguió pasando. Entonces eso genera un conflicto emocional que trasciende a la razón, porque uno quiere entender siempre lo que está pasando. Según la corriente de la Gestalt, dice que somos un sistema que siempre está intentando cerrar el círculo en esto de poder entender lo que está pasando. Y este tipo de cosas no tienen una forma de cierre que uno pueda entender. Entonces, al quedar como una idea sin concretar, sin terminar, sin cerrar, queda como una herida abierta que sigue provocando esa inestabilidad y caen en depresión, angustia, al punto de que ahí entramos en intentos de autoeliminación, cortes, depresión, y ahí entramos en lo que es una patología que, que muchas veces se despierta como consecuencia de todo lo que ha pasado y que no ha logrado tener una ayuda adecuada para salir adelante. Sí. Eh, Está claro que en esto el factor confianza, aparte del deslumbre que decía Andrés, el factor confianza siempre está ahí. No es cualquier persona. El captador tiene esa facilidad de tener ese carisma, esa llegada, esa cercanía en cuanto a cubrir las necesidades emocionales que que su familia no les da. Él como que tiene esa llegada, eh, y así es el captador. Sí. Y también otra cosa, muchas veces en esto de por qué la gravedad de este asunto, porque hay muchos individuos que actúan en consecuencia de esta realidad. Por ejemplo, tenemos los facilitadores, aquellos que facilitan y promueven esta parte y principio de la red y de circuito, como que son primeras personas allegadas de cercanía y que están en el principio de esta cadena que termina en lo más trágico. Son facilitadores. Tal vez no son los que directamente están trabajando en esto de la explotación, pero sí son aquellos que son que facilitan el proceso en cuanto a la confianza, cercanía y posibilidades de, mira, esta persona es la adecuada, venite conmigo, la sacan de la casa, dice, no, mira, se va a quedar conmigo, después está un tiempo acá y al final están pasando otras cosas porque la familia eh, se desconectó un poco del seguimiento y de cuidados con este niño, niña, adolescente. Eh, Después está claro que hay modalidades en todo esto, ¿no? Eh, Primero, eh, que a mí me asusta un poquito, ¿no? Porque eh, cuando uno ve una partecita, yo por lo menos me proyecto un poquito más, digo, esto puede ser que en el tiempo pase una tragedia o pase algo más grave, ¿no? Yo he visto conductas sexualizadas en niños. O sea, los niños no tienen maldad, pero aprenden, le enseñan comportamientos sexualizados o eróticos inclusive, y son niños chicos. Y esto puede pasar por varias cosas, ¿no? Primero, porque le enseñan de esa manera o porque lo están usando en esto bueno, está pasando algo. Nosotros siempre estamos atentos con esto, ¿no? Porque, a ver, a veces la conducta sexualizada es porque o lo enseñan mal y lo empujan a un mundo que a veces desconocen, pero a ver, el captador está ahí. Si publican, por ejemplo, material pornográfico de niños, que a veces en esto de la imagen, bueno, la tecnología está muy bien, ¿no? Pero este, usan imágenes y lo usan como material pornográfico, ya es otro ambiente y otro tipo de modalidad que se suma a esto de la explotación. Eh, por ejemplo, promesas o el simple hecho de viajes donde también en ese turismo hay o está planificado esto de la explotación. Eh, También, bueno, por definición, dice parejas arregladas, concubinatos, trata con fines de explotación sexual. Y a ver, esto de parejas arregladas, hace unos cuantos años estuve por el África, esto se sigue dando. Se sigue dando y allá el cambio era resolver la situación económica de la familia por vender a uno de los niños adolescentes. ¿Y en qué condiciones la venden? Y para explotación.
Y este matrimonio siempre se da en desigualdad de poder y de diferencia de edad. De hecho, sigue pasando. En muchas regiones del mundo que supuestamente estamos en siglo XXI, estas cosas siguen pasando. La explotación sigue pasando. La otra vez me contaba, hablando ahí con una profesional, me contaba de un caso que había pasado de una amiga que se fue de viaje y, y, y se había contactado por redes sociales con alguien y resulta que después, bueno, al final no se dio, pero cuando vi las condiciones del lugar donde estaba esta persona, era o trata o, o- o esto de los órganos, ¿no? Esto de traslado de órganos, ¿no? Era algo de eso, porque tenía todo preparado el lugar, pero claro, esta persona había salido acá hacia el exterior, hacia otro lugar. Cuando una persona está desprotegida y se logra eso de desvincularla de las redes de protección que pueda tener en su lugar, aunque sea mínimo, y que el Estado no logra visualizar ni intervenir en situaciones de esta, hace que cuando sale al exterior ya no está bajo cobertura de nada. Y a veces el mismo lugar eh, o es accesible para este tipo de cosas o simplemente no actúa o no sabe. Bien, Eh, este tipo de cosas siguen pasando. Y de casos actuales, ¿no? Que esto sigue pasando y la explotación sigue estando, esta realidad sigue estando y sigue lastimando. Y siempre que estos factores, y en especial la familia, que ha sido la primera institución en cuanto a la educación, de transmitir valores, principios y todo, y que se ha desvirtuado en esto de que prioriza otras cosas y ya le resta la parte educativa y preparándola al niño para lo que es el mundo y saber cómo actuar ante distintas situaciones, hace que todo eso repercuta en la realidad que vivimos hoy. Hay una edad muy complicada también en esto de la adolescencia, ¿no? Eh, Chiquilines con 13, 14, 15, chiquilinas, ¿no? Por sobre todo también, que obviamente que depende también ¿cómo decir? De la enseñanza que le dan sus padres, pero como que ya hay una rienda suelta al 100%, ¿no? O al 1000%, por decirlo así. Eh, y yo me imagino también en estos hombres cuarentones, porque hay que marcar una franja también, usted no, pero porque he conocido algún que otro caso también de estos hombres solteros, cuarentones, que van a boliches, que van, eso, viste, el típico hombre que va a camisa desprendida, fachero, que paga tragos y todo eso. Y por lo general, estas chiquilinas de 14, 15 años se meten en ese ambiente también. O sea, es un asco, porque hay que decirlo así. Uno como hombre, yo miro eso y digo, ahora que tengo una hija, una hija, ¿no? Bebé. Y digo, sí, obviamente que yo nunca voy a querer eso para mi hija. Pero hay una característica de un hombre eh, que va a boliches y a ese tipo de lugares para buscar algo. Y por lo general no va a buscar, me imagino yo, como hombre pienso, no va a buscar una persona de su edad para pasarla bien. Me imagino que si tenés eh, adolescentes que están con una ropa totalmente inadecuada, va a ir por eso, no va a ir por no sé, o sea, creo que explicaría un poco más, pero sería un poco muy vergonzoso explicarlo, ¿no? Este, pero, pero como también, obviamente que si una chiquilina de 14, 15 años se presta para eso, tenés que ir más para atrás por los padres que la enseñanza que se les da. Pero qué ambiente horrible, o sea, no, o sea, es espantoso. O sea, hablarlo es complicado. Juzgar a alguien también es complicado, pero también no defiendo al hombre ni defiendo a la mujer. Me preocupa la situación que se está viviendo. Sí. En este mundo están metidos tanto hombres como mujeres, ¿no? Claro. Muchas mujeres son facilitadoras y son las que también realizan el trabajo de captación.
Después cuando están durante la explotación también son como parte del equipo que está en la misma condición y actuando en esto. Eh, no se escapa nadie. El tema es que la gente adulta eh, hace uso y abuso de su lugar en cuanto a que tiene otra autonomía. Y hace abuso de la incapacidad de diferenciar esto de lo bueno y lo malo, eh, hasta dónde puedo ser sincero, confiable, hasta dónde acceder en esto, porque todo empieza como un juego, y siempre a través del engaño y de la manipulación. Y después vienen las amenazas. Y esto me recuerda muy bien, el hombre tiene esa tendencia, ¿no? Y no importa la edad. El tema es que cuando uno es más adulto ya no cae en el cuento del tío. O capaz que sí, porque hay casos que siguen cayendo. Pero a ver, el niño es más susceptible a este tipo de engaño también. Eh, Adán y Eva, ¿qué pasó? Cayeron por un engaño. O sea, este tipo de manipulación sigue estando y sigue instalado en aquellos que tienen esa habilidad ya entrenada y desarrollada para captar este tipo de población en esto de que necesitan alguien de confianza, necesitan tal cosa, necesitan esto, inclusive a veces este tipo de negocio de confianza se genera con la familia. A veces el niño está relegado a la decisión de la familia y no tiene nada que ver con la decisión del niño, niña, adolescente, simplemente eh, con promesas de retribución o retribución directamente con la familia hacen que estas personas sean captadas y trasladadas, y bueno, en esto de la recepción que tienen, ¿no? Después. O sea, es tan complejo como desarticular todo esto, porque hay tanta gente metida, porque no va en estatus de nivel social, porque esto atraviesa todas las clases sociales. Cuando hay ese bichito de maldad instalado en el corazón y y que logran de alguna manera obtener lo que quieren en eso de elegir la maldad, siguen eligiendo y haciendo daño porque a veces hasta parece que son impunes. Yo me acuerdo cuando estudiaba acá, eh, ahí en mecánica, este, otra de mis facetas de estudio, este, lo tengo colgadito ahí, el diploma. Eh, Me acuerdo que venía en bicicleta y me daba un poco de dolor, de lástima, de asco, bueno, todos los sentimientos, una cantidad ahí, viendo una adolescente, porque era menor de edad, que tenía una panza tremenda porque estaba embarazada. Y habían autos que paraban para hacer uso de sus servicios sociales. A ver, el ser humano es así. Este tipo de cosas pasan y como a veces son cosas que no se hablan porque pasan en la oscuridad o dentro de alguna casa, en la intimidad, y a veces son difíciles de que la persona que le pasó lo pueda denunciar porque también provoca eso, ¿qué van a pensar de mí? O qué pasa si yo cuento esto, porque de alguna manera se sienten culpables porque accedió al principio de esto pensando equivocadamente o por engaños, pero al final eh, como que entienden que tienen la culpa porque accedieron a todo esto y a veces la culpa no va en nada de eso, simplemente fue una decisión que, que se equivocaron y bueno, está, pero después hubo consecuencias y es difícil denunciar por todo el estigma, por todos los prejuicios y por el que dirán. Y yo pienso en esto, ¿no? De que las cosas hay que decirlo, las cosas hay que hablarlo. Me acuerdo de un predicador que decía, hablando de Judas Iscariote, ¿no? Cuando traicionó a Jesús. Él dice, esta persona se arrepintió, fue sincero, se arrepintió. ¿Saben lo que pasó? Él fue al lugar equivocado. Fue a los sacerdotes y, aunque devolvió las monedas, fue al lugar equivocado. Y yo pienso que parte de eso pasa en la humanidad, o sea, en nosotros. A veces las respuestas vamos a lugares equivocados para buscar esa ayuda. Y yo digo, bueno, hay cantidad de lugares que trabajan específicamente atendiendo todas las situaciones de esto de la explotación. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A los lugares adecuados. En el momento que vayamos a lugares adecuados,
indicados que te van a ayudar en esto, te van a ayudar y ayudar a mejorar, a salir, a sanar, a denunciar y a actuar en aquellos que todavía siguen siendo parte de todo este mundo de explotación. Pero nosotros tenemos que ser un poco inteligentes en esto, ¿no? Tenemos que ser cadenas de ayuda, como dice en la Biblia, ¿no? Canales de bendición. O sea, ser canales de ayuda a aquel que necesita realmente y que si está en nosotros el poder ayudar, si alguien viene a nosotros, bueno, decirle, mira, este es el lugar que tenés que ir. Porque a veces nosotros no tenemos ni la respuesta, ni la capacidad, ni la forma, ni la estrategia a veces. Pero si sabemos de lugares que realmente tratan de esto y ayudan de esta manera, tenemos que ser canales. Y si no, bueno, buscar ayuda. Pero hay lugares de ayuda en esto, ¿no? No nos quedemos pensando de que no se puede hacer nada. Hacer algo es ayudar en esto de guiar. Y que a veces es muy difícil. Estamos ahí. ¿Estamos cerrando? Sí, estamos en la hora, pero ¿Mensaje está ahí? si quieren ¿El hacer un mensaje? cierre, ¿eh? Tenemos pocos ¿El mensaje? mensajes. La gente está conectada, sí, porque veo. Pocos mensajes. Francisco, los saludas. Abrazo a ustedes Gracias. y a mí también, obviamente. Saludos. Mónica, prendida también a la transmisión. Que Dios los use en gran manera y nos ayude a comprender su mensaje. Isabel también, un abrazo a mis dos yernos, hermanos. Andrés, triste tema y difícil. Dios los guíe. Tal cual, yo me quedo con las palabras estas, ¿no? Porque cuesta hablar un montón. Yo creo que este tema te saca esa... No sé si la palabra es impotencia, si la palabra... No creo que sea odio o rencor porque no podemos manejar ese término. Pero al ser un tema súper delicado, como que hay muchos códigos que uno tiene que empezar a, a destrabar para que sea un tema que se hable, que no se, como ustedes lo dicen, que no se quede de puertas adentro y lo guardemos en un baúl que nadie puede hablarlo. Hablemos, informemos, hagamos que la persona tenga el coraje de, de denunciar si hay que denunciar, pero también que la persona abusada o explotada pueda tener esa libertad de decir yo tengo que hablar esto con alguien y necesito ayuda. Y bueno, quiero que ustedes también den un resumen para terminar hoy. Probablemente dejemos algo para la semana que viene, ¿no? Sí. Sí, me parece que sí. Así que los dejo ahí unos minutitos y cerramos. ¿Arranco yo o arranco Andrés? Como quiera, Dani. Bueno, arranco yo antes. El burro primero. Ah, El postre, al final, lo mejor viene con no, hambre. no, pobre gente. No, no, no los confundas. Este, con respecto a este tema, simplemente a los que están del otro lado y tienen la posibilidad de escuchar estos temas que a veces remueven mucho nuestro interior y que nos tocan allí en la herida que a veces tal vez pueda estar abierta. Hay una forma de sanar, hay una forma de salir adelante. Capaz que si uno piensa en denunciar, denunciar no es ponerlo a través de la justicia, sino que es poder contarlo con alguien que te ayude a procesar todo lo que te pasó. Eso es denunciar, es más completo que simplemente una denuncia a nivel de- de la policía, del Ministerio del Interior, y hay lugares de ayuda para que las personas puedan salir adelante. No es lo mismo vivir disfrutando de lo que uno tiene en el presente o seguir con esa mochila de cosas que no ha logrado sanar todavía. Yo les invitaría a todos aquellos que estén del otro lado, de forma privada, este, si quieren algún consejo, si quieren algún tipo de intervención, si quieren algún tipo de ayuda o guía, si han pasado por algo de esto, que se animen, no los vamos a exponer, porque la idea no es que nadie quede como expuesto y más vulnerable ante la condición, porque a veces es algo que ha estado escondido y silenciado por muchos años y que no se ha logrado poner en palabras. Yo le invito a que lo pongan en palabras, eso sana, eso cura. Y cuando uno lo transmite en palabras, lo pone de alguna forma, le pone un nombre, hace que empiece un proceso de sanar en esto de que entiendo lo que me pasó, sé lo que me pasó, y si es con ayuda, este proceso es mucho más
y mejor llevadero. Yo les invito a que no se queden con ese dolor instalado, ni que piensen que olvidar es la solución. Yo pienso que es procesar lo que me pasó y no olvidar. Y puedo sumar cantidad de cosas que hablan del olvido. El olvido no funciona acá, porque nosotros tenemos todo registrado en nuestra memoria desde los primeros años de vida, todo, simplemente que si no lo tenemos consciente es porque está siendo codificado en una parte de nuestro cerebro, esta forma de, de- de- de símbolos, bueno, codificado, y por eso es que no lo tenemos tan presente ni consciente, pero eso está en nuestro ser. Y cuando eso se activa a través de hablar, de pensar de algo, hace que esa conexión remueva un poquito ese dolor. Pues yo les invito porque ese sanar eh, se puede y debemos eh, de alguna manera ser felices. Sí, Dani, no, unas palabras finales, decir que, bueno, este es un tema muy extenso, pero eso no significa que no lo podamos focalizar. Va a tener segunda parte, pero más allá de eso, diste un punto clave, me parece, cuando hablaste del tema de la ley y de las denuncias. La ley es una herramienta, pero es una más de todo lo que se puede hacer alrededor de este tema. Cuando llega la ley es porque ya se sobrepasó todo, cuando ya se sobrepasó muchas cosas y lamentablemente a veces es de un no retorno, un lugar de no retorno. Tenemos que tratar de tener una empatía especial, una sensibilidad especial por muchas familias, muchos niños y niñas que están pasando por eso en este momento, porque esto del que manipula lo tiene tan claro, tan clarito, es tan experto en lo que hace, que muchas veces Leo había nombrado lugares oscuros, lugares que no son buenos, por supuesto, como la nocturnidad, los boliches, que esas cosas, digamos que para un niño no es el lugar correcto. Pero también una cosa que tenemos que tener en cuenta, estas personas manipuladoras son tan buenos en lo que hacen, que lo hacen a la luz del día también, en una plaza, no tienen por qué estar en la noche, porque también saben moverse también en los ambientes que ellos frecuentan, que las niñas y los adolescentes a veces se van a acercar a ellos, hasta de manera propia, por motivo propio, porque eso que hablábamos, el factor de deslumbre, el factor de la persona que va a ser cariñosa conmigo, que me va a proteger, los va a hacer ir solos muchas veces, lamentablemente. Entonces, debemos también abrir los ojos y tener esa sensibilidad de ver en una plaza, en un parque, si hay cosas raras que podemos detectar nosotros con otra sensibilidad. Bueno, estar prontos para cómo estás, qué te sucede. A veces esas palabras de escuchar al otro con dos cosas no tiene que ser muy complicado. Eh, ¿Qué te pasa? Cómo estás pasando? Bueno, ¿por qué estás con este hombre? ¿Será tu novio? Si tenemos confianza, ¿verdad? Pero hablar con esas personas que vemos que están teniendo como comportamientos que no son adecuados. Hablarlo, porque de esa manera también podemos ser otra referencia un poco mejor a la que están teniendo. No sé si me explico. Tener esa empatía con las familias también, porque con las familias y con justamente las víctimas, ¿no? Que hoy hablábamos de que víctima es una, ¿no? Pero digo, la familia también puede estar en esa red, lamentablemente. Y bueno, y esas cosas, con la comunicación y hablando, es un primer paso. Y bueno, y Dani dio justo en el clavo, ¿no? Con eso me gustó mucho lo que dijiste, porque iba a decir justamente algo por ese estilo, de que el tema de la ley es una herramienta, pero no es la única. Y no hay que llegar a veces a eso, no hay por qué llegar a eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes y que realmente es lo que va a atacar la causa del problema. Así es, muchachos. Tema importantísimo. Lo vamos a seguir la semana que viene. Así que bueno, gracias por su tiempo. Nos pasamos un poquito de la hora, pero vale la pena escuchar, vale la pena hablar de estos temas tan importantes. Y bueno, darle difusión también porque es interesante para aquellos que quizás no se animan. Que sepan que hay personas que pueden ayudar, hay lugares donde se pueden recurrir y nada, hay heridas por sanar y bueno, eso es lo importante y sabemos que Dios
tiene esa llavecita de empezar a destrabar heridas que están ahí latentes, ¿no? El próximo lunes vamos a estar acá a partir de las 20:45. El jueves vamos a estar una vez más conectados a la fuente con Andrea Falcón. Y bueno, que puedan visitar el canal, que puedan visitar la página donde están todas las transmisiones, que puedan volver a ver la transmisión y puedan participar, compartir, que puedan generar esta comunidad de ayudarnos unos a otros, que es importantísimo, ¿no? Bueno, terminamos por acá, muchachos. Buenas noches, buena semana. Buenas noches. Chau, chau.